Muy buenos días para todos. Mi nombre es Yesenia Angulo Ortiz, estudiante de la especialización en Gerencia del Talento Humano. Les doy la bienvenida a este foro cuyo eje temático es Clima y Cultura Organizacional. En adelante los invito a ver el siguiente video que muestra cómo tanto el individuo y los grupos se mueven por aquello que los identifica. Si se identifican con los objetivos de la organización, si tienen una actitud positiva frente a la organización, todos actuarán en pro de ello y los resultados serán evidentes. El primer interrogante para desarrollar en este espacio es cuáles son esas características que distinguen a un grupo o a un equipo de trabajo. Como primero, las características que identifican a un equipo es que en ese equipo existe un objetivo, es decir, el objetivo está claro para todos y todas las personas que integran ese equipo de trabajo conocen cuál es el objetivo, conocen hacia dónde se debe llegar y todos los miembros persiguen ese objetivo. Por el contrario, cuando llegamos a un grupo pueden existir diferentes objetivos, objetivos individuales o puede existir falta de claridad en ellos, lo que hace que cada uno de los integrantes del grupo, su actuar sea diferencial y no se apunte al bienestar común. Otra de las características en un equipo de trabajo es que existe una interdependencia. Cuando hablamos de interdependencia quiere decir que todos los miembros dependen unos de otros para lograr esos objetivos comunes y existe una interacción constante entre ellos y una colaboración entre los miembros. Pero cuando hablamos de un grupo podemos observar esa falta de interdependencia, porque cada uno actúa de manera individual y cada uno busca lograr esos objetivos de manera independiente. No hay una comunicación continua, no hay una interacción constante, sino que cada uno está preocupado por su propio camino a recorrer para lograr ese objetivo. Mientras que en un equipo de trabajo, en efecto, hay esa conexión constante y cada uno depende uno del otro. Otra de las características que puede identificar a un equipo de trabajo es que existen los roles definidos. Se saben cuáles son los agentes que interactúan, cuáles son los líderes, quiénes son los que determinan, por decirlo así, las reglas, las pautas, dan el actuar o el accionar frente a esos objetivos y el equipo lo tiene identificado, identifica cuáles son los roles, cuáles son esos roles específicos y además cuál es el alcance de cada uno de esos roles.
Sin embargo, en los grupos se puede distorsionar los roles al interior del mismo. Puede distorsionarse aún el rol de liderazgo, porque algunos nacen de manera informal al interior del mismo y cada uno quiere tener esa posición de líder al interior del grupo. Entonces, eso es una característica principal en el equipo de trabajo, que se sabe cuál es el rol, cuáles son las actividades, cuál es el alcance de cada uno de ellos. En un equipo de trabajo también existe una comunicación efectiva, existe una comunicación directa con los líderes, hay respeto frente a esa comunicación al interior de los mismos y eso hace que se tenga claridad siempre de las actividades que se deben desarrollar al interior de los equipos de trabajo. Hay una capacidad de escucha al interior de los equipos porque cada uno identifica la importancia de su rol al interior del equipo y cómo ellos pueden ser agentes principales para alcanzar los objetivos al interior de la organización. En el grupo no sucede lo mismo. En el grupo la comunicación puede ser menos efectiva, puede haber más presencia de conflictos al interior de los mismos y está anidado a lo que mencionábamos anterior, a esos roles que no están bien definidos y donde finalmente cada uno actúa, por decirlo así, como una rueda suelta, es decir, cada uno actúa de manera independiente. Otra de las características y que es demasiado vital para las organizaciones es que existen sinergias. Cada uno puede tener una actividad diferente a realizar, pueden tener diferentes perfiles, pero entre ellos mismos hay una sinergia, hay una conexión para lograr esos objetivos. Pero en los equipos de trabajo no funcionan las sinergias. Los resultados en efecto pueden ser menos satisfactorios porque cada uno actúa de manera independiente, mientras que en los equipos de trabajo ese conocimiento y esas fortalezas hacen que el equipo actúe como uno solo, mientras que en el grupo, perdón, se trabaja más de manera individual. Entonces, esta es una de las características que se distingue un grupo y un equipo de trabajo. Indudablemente, en un equipo de trabajo se diferencia de un grupo es porque tiene un objetivo común y existe una interdependencia entre los miembros. Cada miembro tiene un rol definido y se promueve una comunicación efectiva y se generan sinergias que potencian los resultados al interior de la organización. En adelante vamos a identificar cuáles son los elementos del proceso de formación y desarrollo de un grupo. Elementos del proceso de formación y desarrollo de un grupo. Para esta composición de un grupo, de un equipo de trabajo que esté orientado a los resultados, que esté identificado con el propósito, con la visión al interior de la organización, lo primero que hay que hacer es identificación de los roles y de las responsabilidades. Si todos terminan haciendo lo mismo, no se termina apuntando a ninguno de los objetivos que está trazado al interior de la organización. Por eso es de suma importancia que se tenga identificado cuáles son los roles necesarios y cuáles son las responsabilidades que se deben de tener al interior del grupo. Deben ser claras las expectativas y garantizar que todos los miembros del grupo sepan qué es lo que se espera a cada uno de ellos y cuál es el alcance de las actividades que ellos deben desarrollar al interior del mismo. Cuando existe esta claridad al interior de un grupo de trabajo, cada uno sabe cuál es el hacer, cuál es el actuar frente a las actividades o aún frente a su día a día en el trabajo. Debemos fomentar la comunicación y la colaboración. O sea, es indispensable el tema de la comunicación, porque si no hay una comunicación activa al interior de los equipos de trabajo, no existe esa sinergia, no va a ser posible
que exista una sinergia al interior de los miembros que integran estos grupos de trabajo, es comunicarse, es que ellos mismos puedan dar a conocer lo que falta para el cumplimiento de esos objetivos, que se necesitan, que no ha sido claro respecto a lo que ha sido dado a conocer por la organización y que aún a través de esa comunicación permanente se pueda llegar a la resolución de los conflictos que se puedan generar. Indudablemente no podemos dejar de reconocer que los conflictos hacen parte de ese día a día de la organización, no podemos suprimirlos, no podemos solo anularlos, pero sí podemos crear canales efectivos de comunicación que permitan identificar esos conflictos de manera oportuna y ser intervenidos al interior de la organización, porque si no se intervienen, eso se convierte en adelante en bloqueantes que impiden el desarrollo de los objetivos o de las actividades que se trazan al interior de la organización. Es importante también tener una orientación hacia un objetivo común. Como lo veíamos de manera anticipada, en un grupo cada uno actúa de manera independiente. Pero cuando hablamos de esa conformación de un grupo de trabajo que lleve a las organizaciones a esos logros, es indispensable que exista un objetivo claro, es indispensable que exista un objetivo, que exista el tiempo de ejecución y quiénes son los actores principales y secundarios en el logro de estos objetivos. Y que en esa sinergia de los roles que están definidos al interior de la misma se pueda establecer el alcance y cuál es el camino a recorrer para lograr esos objetivos. Y finalmente, uno de los elementos primordiales en todo ese desarrollo y ejecución de los grupos es que exista la evaluación y la retroalimentación. ¿Por qué? Porque en ese actuar o en ese caminar que fue delimitado para lograr los objetivos se pueden presentar fallas, se pueden presentar falencias en la ejecución de las actividades o se puede haber determinado un actuar que en el caminar de la organización se identifique que no es el proceso correcto para llegar a ese cumplimiento de objetivos. Entonces, por eso ahí es importante esa evaluación constante, ese monitoreo constante y que la persona que lidera esos grupos de trabajo de manera oportuna pueda dar a conocer a los agentes esas oportunidades de mejora que se encuentran para que se pueda llegar a lograr los objetivos. Porque si no se hace de manera constante, se puede pasar una larga temporada en una ejecución que no está arrojando resultados y que al final no va a dar el cumplimiento del objetivo que la organización esperaba. Entonces, por eso es importante la retroalimentación, porque es mantener ese canal de comunicación constante con los agentes, los líderes, todos los actores al interior del grupo y que ellos puedan conocer si las cosas se están haciendo de la manera correcta o si deben ser corregidas en ese caminar para poder cumplir esos objetivos. La siguiente pregunta con la que intervenimos este foro es si he formado parte de un grupo o un equipo de trabajo con dificultad para cumplir con los objetivos propuestos. Sí, lo he hecho para la compañía que integro, que es un back office de atención de PQRs de Tigo. En algún momento me delegaron un área que se llamaba suplantación de identidad. Esta área, cuando me la entregaron, era un proceso que estaba generando ruido al interior de la compañía porque no se estaban desarrollando las actividades de manera correcta, no se estaba cumpliendo la meta del equipo como tal y además estaba generando riesgos legales para la compañía porque no se estaba garantizando lo que se le estaba informando al cliente. ¿Cómo abordé esta dificultad o qué estrategia se implementó para mejorar esta parte de la organización? Pues lo primero que hice fue una inmersión técnica y en esa inmersión técnica lo que hice fue conocer el proceso de suplantación de punta a punta, es decir, conocer el end-to-end, los actores, las actividades que se estaban ejecutando, cómo estaba conformado el equipo, cuáles eran las áreas que intervenían en la ejecución del proceso de suplantación de identidad, para poder establecer, para poder tener un conocimiento previo del proceso.
del actuar completo frente al mismo. Adicionalmente hice una inmersión, pero más de conocimiento de la operación, de quienes la integraban, los agentes, identificar posiciones, motivación, actitud y demás de ellos frente al proceso. Cuando ya tenía conocimiento técnico y conocimiento también de esa operación, de las personas que lo integraban, lo que hice al interior de la misma fue una reingeniería de procesos. Una reingeniería de procesos donde se hizo documentación del proceso de suplantación de identidad, se hizo una automatización de algunas actividades del proceso que permitieran una mejora en el TMO de la ejecución de los analistas que integraban este grupo de trabajo. Se hizo una medición de tiempos, se hizo una redefinición de las metas, se hizo un levantamiento del flujo completo del proceso de suplantación de identidad y en este flujo se estableció el actuar de los agentes y cuál era la responsabilidad, hasta dónde iba la responsabilidad de ellos. Después de hacer esta sinergia, se le comunicó al equipo de trabajo la nueva metodología de gestión para el proceso de suplantación de identidad y se realizó un acompañamiento al equipo durante 2 meses. Durante ese tiempo de 2 meses se estuvo haciendo monitoreo a la gestión individual de cada uno de los equipos de trabajo con el propósito de identificar si en efecto el personal que estaba vinculado a esta área tenía las capacidades suficientes y también tenía un tema de actitud frente al proceso y frente a ese proceso de transición que estábamos haciendo para este equipo de trabajo. Después de superado esos 2 meses, se hizo un proceso de evaluación, no solo al proceso en función del cumplimiento de la meta, si había una mejora del mismo, sino también en función de evaluar los agentes que integraban el equipo. Indudablemente, esa evaluación me permitió identificar qué personas debían continuar ejecutando el proceso y qué personas debían ser removidas a la ejecución de otro proceso. Esta fue como la estrategia que se hizo al interior de este equipo. Indudablemente hubo un cambio en los resultados y hubo un cambio también al interior del equipo, porque en efecto cuando se recibe este grupo de trabajo teníamos varios líderes informales, teníamos personas focales que eran los que se estaban identificando y que estaban promoviendo un tema de actitud negativa frente a la organización, frente al proceso, frente a las metas y demás. Y eso lo que permitió fue hacer una reestructuración no solo técnica, sino llevar al equipo a comprometerse con el objetivo de reestructuración del proceso y con el objetivo principal, que era cambiar la imagen que se tenía frente a la ejecución del proceso de suplantación de identidad, mitigando no solo los riesgos legales, sino que también cambiando la perspectiva al interior de la organización. Entonces, esa fue mi acompañamiento, lideré el equipo, reestructuré el proceso y se dejó clara la ejecución del proceso de suplantación de identidad, al interior de la organización. Pasando de este punto, entonces vamos con el siguiente interrogante. ¿Cómo influye el comportamiento individual y grupal para el logro de los objetivos de organizaciones? Influye demasiado, demasiado porque hay un factor que los mueve a ambos. Y el factor es cuál es la actitud que tiene tanto el individuo como grupo frente a la organización, frente a los objetivos. En efecto, si existe una actitud positiva y un compromiso hacia los objetivos, eh, eso va a mover masas. O sea, la gente se va a identificar con el líder de la organización, se va a identificar con los objetivos, se va a comprometer con la causa, van a ser generadores de nuevas ideas que apunten al cumplimiento de esos objetivos. Como se puede decir coloquialmente, son personas que se ponen la camiseta y son personas que aportan y que se vinculan a los cambios que aún pueden darse al interior de la organización. Sin embargo, cuando tenemos una actitud cuando se percibe y cuando existe una actitud negativa, esto será automáticamente un bloqueante. O sea, si es individual, si es un solo individuo que tiene esa actitud negativa, indudablemente se va a encargar de que esa actitud negativa se propague al interior del equipo. Eso es fácil, o sea, eso se convierte en un voz a voz y al final vas a tener un equipo completamente opuesto
completamente opositor a los cambios, a los objetivos. Es un equipo que va a ser 100% resistente a todo lo que se plantea en la organización. O sea, nada, si hay una actitud negativa, nada de lo que se proponga le sirve al equipo. Y si es una actitud negativa grupal, pues el efecto se nota mucho más rápido al interior de la organización porque se ve en la productividad, se ven los resultados y sobre todo en un ambiente de clima laboral y organizacional que en efecto termina afectando todo al interior de la misma. Entonces, indudablemente influye demasiado el comportamiento individual y grupal. Si es individual, digamos que el tiempo en el que puede afectar la organización puede ser un poco más largo porque es un voz a voz al interior de la misma. Pero cuando ya esa actitud impacta de manera grupal, automáticamente bloquea el cumplimiento de los resultados de la organización. Listo, con esto damos finalización a este foro de todo el tema de clima organizacional. El foco a través de este espacio son dos bases, equipos de trabajo y grupos de trabajo, y indudablemente al interior de la organización pueden existir ambos. Creo que el reto mayor al interior de las organizaciones es formar equipos de trabajo que se identifiquen con el líder, que se identifiquen con los directivos, equipos de trabajo motivados, equipos de trabajo que hagan su causa la causa de la organización. Entonces, con eso doy cierre a este foro, un aprendizaje continuo, porque en efecto al interior o en el transcurso de mi carrera siempre se hablaba de grupos, equipos, pero sin diferenciar que en efecto sus características tienen una gran connotación al interior de la organización y que de ello también depende el resultado que ves al interior de las mismas. Entonces me llevo como aplicabilidad aún para mi labor del día a día, saber si las personas que están conmigo al interior del área que manejo, que es la formación y la calidad, somos un equipo de trabajo o somos un grupo de trabajo. Y ahí está el reto de tomar todo este aprendizaje y hacer que todos podamos ser un solo equipo de trabajo motivado y con una actitud positiva, frente a la organización. Dejo aquí las referencias bibliográficas que fueron el fundamento para abordar este foro. Muchas gracias, que tengan un feliz tarde.